Bien, ya son las 11:07 de la mañana. Usted escucha, usted ve el multimedio de Teleradio América y su espacio, El Día por Delante, 100% interactivo. Sí. Mira, Willy, se produjeron unas cuantas llamadas y tú también trataste el tema. Y es sobre las acusaciones de corrupción, de que tú acusas y aquel acusa y aquel dice que prueba y aquel reporta de tal o cual manera, y en realidad efectivamente podría creerse y decirse, bueno, pues en definitiva lo que hay es corrupción. Corrupción de aquel lado y corrupción de este, la misma corrupción contra el pueblo. Para mí Eso sí hay corrupción sí. de todos los lados. Perdón, déjame hablarte al respecto. Está bien, se entiende que corrupción, venga de donde venga, siempre perjudicará al pueblo. Y el país debe tratar de reducir al mínimo, o si es posible erradicar, pues fenómeno, la corrupción, para poder usar sus recursos en beneficio del pueblo. Eso es lógico. Pero cuando yo te hablo del sistema de corrupción impuesto en el Estado de por vida, esa era la principal corrupción. O sea, un sistema de corrupción donde existía motivado al entorpecimiento de los servicios y al desvío de los cobros de los impuestos. Ese dinero era desviado de manera del sistema, era desviado de manera organizada hacia lugares no adecuados. Es decir, Oiga, es que, oiga esto. Mire, sí. este es un medio de comunicación que yo lo dirijo. Sí, Entonces nosotros somos un medio de radio en televisión. sí, sí. Nosotros no somos un canal de televisión, por Dios. Eso es lo primero. No, eso es lo primero. Entonces cuando a uno le dan una responsabilidad, uno tiene que hacer las cosas. Sí. Cuando no se la dan, no la tiene que hacer. Pero escúcheme que lo interrumpí. No, está bien, está bien. Al respecto, entonces lo que yo quiero decir, todo ese tinglado que existía aquí en las empresas estatales, en las empresas recaudadoras, que ha existido desde todo el país republicano, el gobierno de Leonel Fernández, el gobierno del PLD, desarticuló ese sistema de corrupción. Entonces, para mí ese es el aporte fundamental que hace el PLD. Ahora, que uno o otros funcionarios de una manera individual, o sea, de manera personal, Sí. hayan corrompido sus instituciones y hayan desviado los recursos del Estado. Debo entender de que la justicia y todo el sistema jurídico nacional debe encargarse de sancionar esa persona que haya desviado los recursos del Estado. Ahora, el principal aporte a la corrupción lo ha hecho el gobierno de Leonel Fernández, porque desarticuló el sistema de corrupción imperante en las instituciones y empresas del Estado. Y cuando el gobierno de Leonel Fernández, sin aumentar los impuestos, logra recaudar de 22.000 millones de pesos a 51.000 millones de pesos, fue que ese dinero que se iba en esa hipercorrupción volviera al erario nacional. Es decir, que es ahí que tenemos que analizar. Yo no estoy defendiendo corruptos ni contraacusando corruptos. Yo creo que todo aquel que haya desviado los recursos del Estado, no importa el partido que sea, debe ser sancionado. Ahora bien, por maleficencia política no podemos dejar o permitir que personas quieran enjuiciar a otros por asuntos particulares, porque eso podría llevar al país a un caos jurídico. Mire, yo le respeto su posición, Es pero muy correcta, yo es muy insisto que razonable. cada ciudadano tiene el derecho y el deber Yo soy de los- de velar por los bienes. Y si hay un político o si hay una cúpula política que ha metido la mano, que se investigue eso, que para eso está el Ministerio Así Público, es que se lleve un juicio, pero que si lo declaran culpable, Sí, sin que el vaya a la asedio, cárcel. sin el asedio Que del no le den- Ejecutivo. que no le den una amnistía, porque Oye, caray. bien, la justicia debe actuar libremente, sin el asedio del Ejecutivo, ni opinando al presidente, ni tirándole los perros atrás. La justicia debe actuar de manera justa, mesurada y sin presión. Voy con esta llamada. Buenos días. Sí, buenos días, Willy Paz. Denis, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú no ibas para Puerto Rico? ¿Será que vine de Puerto Rico? ¿Y qué tal el viaje? Me fue bien porque estaba en cuestión de comprando ropa. O sea, yo viaje para... compro ropa y traigo para vender. ¿Y la venta cómo está? ¿Está buena? Está entre dos.
Entre dos. Cuando un comerciante dice entre dos es que le está yendo bien. Adelante, Denis. Oye, Willy, pero ustedes no están casi tocando el tema de la cuestión del petróleo. Eso lo tocamos a primera hora. No, no, en el otro. Sí, con- sí, sí. Pero el arquitecto lo tocó. No, No, no me lo ha gustaría tocado. decir algo sobre eso, que es interesante. Venga, aprovecha el tiempo entonces. Gracias, Denis. Mira, tú sabes que esa situación ha creado el que mucha gente no entiende lo que está pasando. Cómo el petróleo está bajando en el mercado internacional y aquí los precios están subiendo. Ujú. Y hay realmente, inclusive, lo que logran bajar de precio, no significativamente comparado con el precio que se tiene del petróleo en el mercado internacional. Mira lo que pasa. Tú escuchaste en estos días que el ex síndico que ahora está el secretario general del PRD, Suberví Bonilla, El doctor doctor Suberví Rafael Bonilla, Suberví Rafael, sí, cariñosamente Pello. declaró de que había una falta de liderazgo en el gobierno de Hipólito Mejía. Y él, en su... Un político muy sabio, muy ¿verdad? sabio. Y en medio de todas esas declaraciones, no recogió la prensa televisiva una parte que él dijo, que donde se nota esa ausencia de liderazgo en el gobierno era en el área económica. Sí. Y él trató ese asunto del petróleo sobre los precios. ¿Por qué? Porque se ha hecho una ecuación inadecuada que se sometió con la ley. O sea, la ley fue sometida con una base imponible de el precio del 36 pesos el barril y con el dólar a 16.30. En esa circunstancia, cuando se hace la reducción del petróleo por debajo de 36, no aparece como ecuación significativa. Y cuando se traduce al cambio de la moneda del dólar, en vez de 6.30 tiene que ser a 17, por eso es que sus rebajas son insignificativas. Pero eso es el producto de no tener un liderazgo coherente con conocimiento de la situación económica. O sea, así como se han aprobado un sinnúmero de leyes no concatenantes en el aspecto económico, al cual han producido efectos contrarios en la economía, donde ha producido una recesión al punto que en medio de diciembre no se ha sentido la economía. Y es producto del nerviosismo económico, producto de las tantas medidas discoordinadas Sí. que se han tomado. Y cuando Fello Suberví dice que hay una ausencia de liderazgo y señala fundamentalmente en eso, es que lo que se ha cometido en los cálculos de la ecuación sobre la ley que fue aprobada en el Congreso sobre los precios de los carburantes no se compadecen con la realidad de los precios de este momento. Mira, la incertidumbre que ha sumergido la falta de liderazgo de este gobierno es de una manera tal que si no se pone costo, Willy, te voy a decir algo, el país podría colapsar. Gracias al arquitecto Alcántara por su participación en el Gracias día a por ti, delante. Willy. Me voy al cambio. Las personas que están en línea, espérenme. Pronto dirán, buenos días.